cordial saludo a todas aquellas personas que están viendo la presentación de mi proyecto Escribir como herramienta de vida. Mi nombre es Carolina Galarza y estoy cursando la materia de Pensamiento Lógico, Crítico y Creativo en el grupo N7. Para comenzar, en la primera fase tengo la presentación de mi tema, que es la escritura terapéutica como método para expresar y tener ideas positivas en tiempo de crisis. La frase célebre que escogí para mi presentación es de Isabel Allende, una escritora chilena que utilizó la escritura terapéutica para lidiar con la pérdida de su hija, y la cita dice: "La escritura es una larga introspección, es un viaje hacia las cavernas más oscuras de la conciencia, una lenta meditación". Para continuar les presento el propósito de mi proyecto, que está vinculado con el pilar de bienestar y salud en el ODS 5. El propósito es contribuir al cuidado de la salud mental, tomando a la escritura terapéutica como una herramienta poderosa. Respecto al análisis FODA, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto, puedo destacar que en fortaleza se encuentra mi gusto por la escritura, que me motivó en el proceso. La práctica del tema también no requiere mucho tiempo, solo constancia. Respecto a las oportunidades, puedo encontrar que se desarrollan nuevos valores y hábitos, además de una fuerte autogestión y crecimiento personal. Como debilidad, tuve que aprender a estructurar y elaborar un manual. Y como amenazas puedo destacar las más importantes, que son los prejuicios y la falta de interés sobre el cuidado de la salud mental. Por esta misma razón, el objetivo de mi proyecto es concienciar a las personas sobre los beneficios de la escritura terapéutica para trabajar en la salud mental. Por otro lado, también logré identificar como problema central el desconocimiento de la escritura como herramienta terapéutica. Este problema tiene como raíz los prejuicios, la falta de tiempo, la falta de información y la falta de interés. Todo esto en conjunto tiene como resultado evitar el crecimiento personal y autogestión, desvalorizar la importancia de la salud mental, no desarrollar valores nuevos como la constancia, honestidad y responsabilidad, y sobre todo minimizan el bienestar emocional y psicológico. En la identificación de los hechos estoy usando a la pandemia del COVID-19 como referencia al tiempo de crisis. Esta nueva realidad trajo diferentes consecuencias consigo y una de estas es la necesidad de trabajar y darle importancia a la salud mental. Para ir finalizando con esta fase, les presento mi árbol de soluciones, que tiene como raíces a las acciones realizar y organizar material didáctico y estructurar y compartir un manual de escritura terapéutica. Esto va a dar como resultado el conocimiento suficiente e inmediato, ordenar los puntos que se quieren presentar, la producción creativa y sobre todo contribuir al cuidado de la salud mental. Adentrándonos a la fase 2, les presento la serie de acciones que me propuse para lograr el cometido de mi proyecto. Mi proyecto es un manual de escritura terapéutica, entonces tuve que realizar material didáctico, revisar y organizar información que cuenta como un solo punto, estructurar el manual y sobre todo compartir este manual para que las demás personas puedan gozar de los beneficios. En lo que respecta al material didáctico, hice una serie de preguntas y una encuesta. Como resultado de la encuesta, más del 90% de personas encuestadas se ha visto afectada o vulnerable en este tiempo de pandemia, además de que han experimentado con más frecuencia sentimientos negativos, en un 88.2%. También me sorprendí de saber que de las personas que he encuestado, el 58.8% conoce sobre escritura terapéutica. Y como último, también realicé una pregunta abierta en donde les pregunté qué les interesaba encontrar en mi manual, para así yo poder presentarles este con mayor exactitud. Siguiendo con la elaboración de material didáctico, tuve la suerte de poder entrevistar por medio de Zoom a dos especialistas de escritura terapéutica. Para comenzar, tenemos a la psicóloga Alicia Llora, que es una psicoterapeuta mexicana de tiempo completo. Hace 15 años se dedica a la escritura y hace 5 años ofrece talleres de escritura terapéutica. Ella cree firmemente que la escritura terapéutica es una herramienta de vida e invita a las personas a que utilicen esta técnica terapéutica para autoconocerse desde la emocionalidad. También entrevisté a la licenciada Nicole Tapia, que es una licenciada en Literatura y Lengua de la Universidad de Chile. Según su opinión, la escritura terapéutica se trabaja con un foco y con una intención de generar alguna transformación. Además, reconoce que la escritura terapéutica es un recurso poderoso para la observación de los pensamientos y de las emociones. Por otro lado, pasando al cálculo de las acciones de mi proyecto, a los parámetros que mayor valor les di es a la creatividad y a la utilidad. Respecto a las acciones, la organización de la información y la estructuración son las que mayor valor tienen, ya que éstas van a tener que ver con el resultado final de mi proyecto. Para ir finalizando esta fase, en la aplicación de la herramienta creativa utilicé la flor de loto para poder desarrollar aún más la creatividad en este proyecto. Como idea principal escogí la acción estructurar un manual. Las ideas principales las coloqué en los pétalos del centro y luego las ideas que se desencadenaron de esas ideas principales las acomodé en los demás pétalos. Pasando ya a la última fase, que es la tercera fase, podemos decir que comencé esta haciendo un diagrama de Gantt. En este cuadro anotamos las acciones y las tareas del proyecto. Cada acción
debe tener su respectiva tarea para poder hacerle un seguimiento adecuado al proceso del proyecto. Por ende, cada acción y cada tarea tuvieron que tener su respectiva evidencia. Las acciones que escogí son las acciones que van a ayudarme a llevar a cabo la elaboración de mi manual. Como primera presentación tenemos a las evidencias de la acción 1, que es realizar material didáctico. La primera tarea es producir una serie de preguntas sobre mi tema. Estas preguntas no solamente me ayudaron a despejar mis propias dudas, sino que también a conocer la clase de respuesta a información que quiero brindar con mi manual. Como segunda tarea tenemos realizar una encuesta para un público general. En mi caso, esta encuesta la realicé en formularios Google. Las preguntas que incluí eran sobre todo para conocer al público al que me estaba refiriendo y eran preguntas generales sobre salud mental y sobre escritura terapéutica. Además, también añadí una pregunta abierta que consistía en que las personas me dejen una respuesta o alguna idea sobre algo que quisieran encontrar en mi manual. Como tercera tarea tengo la entrevista a las especialistas que ya mencioné anteriormente. Para cerrar con esta acción, elaboré conclusiones sobre los materiales didácticos que vendrían a ser la encuesta, la entrevista e incluso mi proyecto de investigación. Ahora vamos pasando a las evidencias de la acción 2, que es organizar información del tema y del material didáctico, en sí una recopilación. Como primera tarea tuve que reunir la información del tema junto a la información generada con el material didáctico. En este caso reuní todos los archivos y los coloqué en una misma carpeta para no perderlos. Me aseguré que toda la información general que quería incluir en mi manual estuviera aquí. Como tarea número 2, destaqué los puntos claves de la información en un cuaderno. Luego también seleccioné la información necesaria, es decir, subrayé todo lo que yo creía relevante. Como última tarea de esta acción, validé la información. Es decir, hice una autoevaluación de todo el contenido que estaba presentando. Aquí me cuestioné si todos los aspectos eran los que yo quería presentar. Por ejemplo, brevedad, exactitud, coherencia o respaldos. Vamos pasando a las evidencias de la acción número 3, que es estructurar el manual. En estas tareas tuve que ser más cuidadosa ya que mi proyecto iba tomando forma. Entonces, en la primera tarea, que es el determinar el alcance del manual, me pregunté a quién y cómo iba a llegar mi manual. En la segunda tarea me encargué de definir los elementos de mi manual, que son los que conforman este. Luego también establecí la estructura, que corresponde al orden del manual y a la presentación. Como última tarea me dispuse a encontrar el material ilustrativo para mi manual. Esto es importante ya que quiero que mi manual sea llamativo y no sean solamente palabras. Para esta tarea utilicé la aplicación Pinterest en donde busqué imágenes con relación a la escritura terapéutica. Para ir finalizando llegamos a las evidencias de la acción número 4, que es compartir el manual. La primera acción fue completar el manual. El manual lo tuve que hacer en Word y lo tuve que hacer de una manera muy minuciosa, cuidando cada aspecto, cada detalle y toda la información que iba a presentar. Luego validé mi trabajo, es decir, me aseguré de que el trabajo valiera la pena, tuviera información necesaria, sea llamativo, aporte y valga la pena de compartir. Hablando de compartir, el formato que escogí fue el formato digital. A la hora de compartir el manual lo hice en mis redes sociales, lo presenté en PDF y puse un enlace en mis redes sociales para que las personas pudieran cliquear y adentrarse a este manual. Ahora sí, les presento mi manual. Lo llamé Escribir como herramienta de vida y como pueden leer ahí es un manual de escritura terapéutica relacionado al cuidado de la salud mental. En la tabla de contenido podemos encontrar un preámbulo de toda la información que está en el manual. En la tercera página podemos encontrar una pequeña introducción, una justificación, una frase en relación a la escritura terapéutica y una advertencia que una de las especialistas me sugirió que añadiera. La cuarta página la dediqué a conocer sobre la escritura terapéutica, su concepto y el objetivo de esta práctica. Por ende, luego añadí los beneficios de la escritura, beneficios en la salud mental y en la emocionalidad. Con estos conceptos ya esclarecidos para el público, las siguientes páginas son destinadas a los pasos a seguir, a las técnicas, a los ejemplos de cada técnica, a ideas, a sugerencias, a prácticas. Incluí varias y distintas técnicas porque considero que todas las personas somos diferentes y podemos encontrar comodidad en diferentes cosas. Por ejemplo, fui desde las técnicas más prácticas hasta las más artísticas. También quiero mencionar que para que mi manual no sea pesado de digerir, puse algunas ilustraciones que acompañaran a todas las ideas y sugerencias. Para concluir con esta presentación, quiero destacar y rescatar de este proyecto que me encantó hacer,
que nosotros podemos encontrar poderosas herramientas en cosas tan comunes y usuales, en este caso como es la escritura. Esta sería la presentación de mi proyecto Herramienta como Escritura de Vida. Gracias por su atención.